Hoy les cuento de la vez que mi suegra nos hizo brujería. Así como oyen bien, hermanas. No solo a mi esposo para que me dejara, pero a su propio nieto para mandarlo al otro mundo. Historia de una seguidora. Agarren su té, su café o lo más fuerte que tengan, porque empezamos. Todo empieza hace aproximadamente 5 años cuando yo me caso con mi actual esposo. Yo tengo una hija de 8 años, la cual no es hija de él, pero bueno, después de casarnos nos fuimos a vivir con mi suegra, ya que para ese entonces no teníamos suficientes ahorros para comprar nuestra casa y sí queríamos algo propio, no rentar. Así que nos fuimos a vivir con ella los primeros meses súper bien, pero al tiempo empecé a notar comportamientos extraños en mi suegra, por decirlo así, ya que cada vez que mi esposo me regalaba flores, chocolates o cualquier detalle, ella se molestaba. Llegó al punto que mi esposo, cada vez que me regalaba algo, le tenía que regalar lo mismo a ella, si no era para tener problemas, así como lo oye. Pues bueno, pasa el tiempo y decidimos salirnos de ahí. Para ese tiempo mi papá nos regaló un terreno y empezamos a construir nuestra casita. Mi esposo tenía un muy buen trabajo en una empresa de muebles que importaban a Estados Unidos, así que pues le iba bien a él. Bueno, a las semanas quedó embarazada, pasa el tiempo y justamente en mi 6º mes nos entregan la nueva casa, nos mudamos y les juro que desde el primer día que yo estaba ahí yo sentí un miedo. Sentía como que alguien me vigilaba. Le comenté a mi papá y como mi papá es creyente de esto, me lleva a un brujo. Y me dicen que sí, que a mí me habían echado un espíritu, por decirlo así, pero que no me preocupara que mi bebé iba a nacer bien. Así que bueno, yo no le tomé importancia, hice mi limpia y ya. Cuando ya nace mi bebé se empieza a enfermar y a poner peor y peor. O sea, no salía de una para enfermarse de otra cosa y así. Yo solo pasaba en el hospital. Y en ese mismo tiempo mi hija se fractura los 2 brazos, uno tras otro. Y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque aparte mi hija siempre había tenido una buena alimentación, o sea, no era como que tuviera sus huesos débiles y ella era muy cuidadosa. Entonces decía, aquí algo nos están haciendo o no sé qué está pasando. Pues bueno, mi esposo me había comprado una camioneta a mí para mis hijos, porque pues para que anduviéramos cómodos. También él tenía 2 carros. Y la cuestión es que porque tanto pasábamos en el hospital, tuvimos que vender todo para poder cubrir los gastos, ya que pues sí, mi recién nacido estaba de mal en peor. Bueno, yo le comento a mi papá y mi papá dice, vamos otra vez con la bruja, porque a ti sí te están haciendo algo. Bueno, nos vamos y sí, me dijo que mi suegra y la hermana de mi esposo nos habían hecho algo. Ellas habían hecho algo para que mi hijo no naciera y para que estuviera así de enfermo, ya que ellas sabían que al mi esposo tener otra responsabilidad, él ya no les iba a ayudar económicamente. Y pues se les iba a acabar la buena vida, ya que mi esposo sí les daba mucho, a la hermana y a mi suegra. Pues bueno, también me dijo que ella le había hecho a mi hija cuando mi hija no tenía nada que ver con ellas y por eso se había fracturado los brazos. También que a mi esposo en la comida le estaban poniendo algo para que se alejara de mí. Así que bueno, mi esposo dejó de trabajar donde estaba, porque ahí trabajaba con la hermana, y decidimos irnos a Canadá, alejarnos de la mamá y de la hermana. Y ahora estamos felices, en paz y con salud. No tenemos los mismos lujos de allá, pero pues estamos mucho mejor alejados de esta gente. Y como dicen, todo lo que se hace, se paga. Y hace unas semanas el hijo de mi cuñada se fracturó un brazo, pero dicen que él sí estuvo grave. Yo no me alegro, pero pues así es el karma. Aparte, mi suegra, después de un año de que ya estábamos aquí en Canadá, nos llamó para pedirnos dinero y ayuda. Mi esposo les dijo que se olvidaran de él y más nunca volvimos a saber de ellas. Chica, qué turbia tu historia. O sea que a tu suegra, con tal de recibir el dinerito y la ayuda, no le importaba mandar al nieto al otro mundo. Es que hay de suegras a suegras, hermanas. Pero bueno, ¿qué opinamos de esta historia?